ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre. Mire cómo describe el pecado. Vuestros oídos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña, y el que comiere de sus huevos morirá. Y si los apretaren saldrán víboras, sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, obra de rapiña. Obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron caminos de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ella fuere, no conocerá paz. Por eso se alejó de vosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperábamos luz, he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciego, andamos como sin ojos, tropezamos a mediodía, como de noche estamos en lugar oscuro como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperábamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. Nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar, mentir contra Dios, el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y preferir de corazón palabra de mentira. El derecho se retiró, la justicia se puso de lejos, porque la verdad tropezó en las plazas y la iniquidad y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiere, y lo salvó su brazo, y lo afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, como ropa de venganza por vestidura,
y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a los adversarios. Él, el pago, dará a los de la costa. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío estará sobre ti, mis palabras que puse en tu boca, y no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de tus hijos, ni de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. No se ha acortado la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado el oído para oír. Es decir, el problema no radica de ninguna manera en Dios. Dios en su misericordia y en su bondad siempre está dispuesto con su oído para oír al que clama y con su mano para socorrer al desvalido. Pero dice, las iniquidades han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces describe toda la situación de la condición de este pueblo en cuanto a la gravedad de su pecado. Decía yo que tenemos que reconocer, igual como Israel, el problema de Israel tal vez radicó precisamente en el no reconocimiento de su pecaminosidad, de su maldad, y acudieron a muchos medios para autojustificarse a sí mismos. Pero todo esto fue en vano. Nada pudieron hacer por sus propios medios, como igual nada podremos hacer nosotros, porque nosotros, igual que Israel, estamos en la misma condición. El propósito de la ley del Antiguo Testamento era precisamente describir la realidad del pecado, mostrar la condición en la que el hombre se encontraba, primeramente de su condición de pecado. Aquí está descrito gráficamente toda la maldad que esta nación había acumulado. El profeta Isaías fue uno de esos profetas del Antiguo Testamento que hizo descripciones muy gráficas para que el pueblo de Israel entendiera la gravedad de su pecado y aún viera que no había nada que ellos pudieran hacer. El pecado también lo describía Isaías en el capítulo 1,
del mismo profeta del libro de Isaías. Él está diciendo en el primer capítulo 1 y el verso 4: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y dice: toda cabeza está enferma. Está hablando de la gravedad del pecado. Toda cabeza está enferma. Dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. O sea, el pecado es, el ser humano es una masa de pecado, por decirlo de alguna manera. Es una masa de pecado. Es una hinchazón, una llaga podrida. Es una condición de bajeza. Es una condición miserable. Y lo que el hombre necesita es reconocer, porque el problema es ese: la gente no, se le hace muy difícil, y hasta dicen: yo no soy tan malo, y creemos que los malos son otros. Ese evangelio está muy bueno para mi sobrino, para mi cuñado, para fulano, para perano, porque ese sí es malo, ese es muy malo, pero yo no. Y ese es el peor pecado, porque la Biblia dice que los que están sanos, o al menos los que se creen sanos, no necesitan al médico. Porque yo estoy diciendo, eso incluso nos para a nosotros con la salud. No, yo estoy bien, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Y no, y se está muriendo. Pero a veces la terquedad nos hace creer que no, que estamos bien. Y así es el pecado. Yo estoy bien. Entonces, mientras que no reconozcamos nuestra condición de hombres y mujeres pecadores, no vamos a tener sanidad. Porque los sanos no necesitan al médico. Pero los enfermos, los que reconocen la enfermedad, una vez reconozcamos la enfermedad, buscaremos la medicina. Y eso es lo que hay que hacer con el pecado. Una vez reconozcamos el pecado, entonces buscaremos el médico. Y una vez nuestras heridas se suavicen, como dice aquí el mismo profeta Isaías, vuestras no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces eso, mientras que no busquemos y reconozcamos que en verdad somos necesitados de Dios. Yo creo que esto del pecado fue algo tan ignorado por el pueblo de Israel, que por eso tuvo que venir la ley. La ley vino para señalar, la ley vino para denunciar, y la ley vino para encarcelar al pecador, porque ni siquiera era para solucionar el problema, sino era para denunciar el problema. La ley, usted sabe que todo no comenzó históricamente, según la Biblia, en los tiempos antiguos, inmemoriales. Todo comenzó fue en esperanza, en fe, porque la ley dice que vino 430 años después de Abraham.
Es decir, que en los tiempos de estos patriarcas no había ley. Ellos se movieron por las promesas que Dios les hizo y porque las creyeron. Y ellos se justificaron, los antiguos se justificaron por lo que creyeron, no por lo que hicieron, porque no había ley. Así comenzó el plan de salvación, por gracia, por misericordia, porque sin el hombre merecerlo, Dios le apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob y les dio promesas: te bendeciré y haré contigo esto y haré contigo aquello, y le dio unas promesas, igual que le dio a Enoc, a Noé. Todos estos hombres fueron movidos antes de la ley por las promesas que Dios dio a ellos, y ellos lo que hicieron fue creerlas y obedecerlas, porque la verdadera de que uno cree es que obedezca. Por eso se dice que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Generalmente la gente cree en Dios. Usted le pregunta a cualquiera: ¿usted cree en Dios? Sí, claro, yo creo en Dios. Pero ustedes saben que hasta el diablo, según la Biblia, es creyente. Pero no es creer en Dios, es creerle a Dios. Porque cuando se cree a Dios, entonces viene la obediencia a lo que Dios dice que hagamos. Porque creer y no hacer es una fe muerta. Porque la fe que no actúa, la fe que no obra, es una fe muerta. No sirve para nada, porque lo que sirve es la obediencia a lo que creemos. Fíjense que los antiguos obedecieron, por ejemplo, a Abraham. El ejemplo de Abraham es muy claro. Cuando Abraham creyó, se dice que Abraham comenzó una vida de peregrinaje y abandonó su parentela y abandonó su entorno. Vete de tu tierra y vete de tu parentela, y abandonó una ciudad como era Ur. Dicen que era una ciudad de idolatría, de paganismo, y Abraham abandonó ese medio para emprender un camino solamente porque creyó a una voz que le fue dada desde el cielo y se hizo peregrino de la fe. Por eso Abraham es el padre de la fe, porque es el primer creyente. El primer creyente. Fíjense que todo comenzó por fe, por esperanza en aquel que dio promesa a estos patriarcas. Pero claro, las generaciones se pervertían y el hombre se hizo cada vez más perverso, más malo. Porque si es cierto que algunos lograron prevalecer, aún en medio de tanta maldad, de tanto paganismo, como se habla, por ejemplo, los tiempos que le tocó vivir a Enoc. Uno dice: uy, estos tiempos son muy malos. Pero esto es porque nosotros son los que nos está tocando ahora vivir. Pero esto siempre ha estado malo todo el tiempo. ¿Cómo se llaman esos tiempos que le tocó vivir a Enoc, a Noé? Que eran unos tiempos de igual como siempre ha sido, porque la humanidad se había corrompido a tal punto que Dios tuvo que enviar un diluvio, o decidió enviar un diluvio, porque dice que viendo que los pensamientos del hombre eran de continuo solamente al mal. En la mente de la gente no había ningún pensamiento hacia lo bueno. Todos de continuo pensaban solo en lo malo.
y por eso se hicieron merecedores del diluvio, ¿no? Pero siempre ha habido históricamente ¿cómo se llama? Una reserva. Ha habido unas, no muchas. Por ejemplo, en los tiempos de Noé, ¿cuántos se salvaron? 8. Ha habido una simiente que siempre ha mantenido ese estándar de fe, de esperanza, de obediencia. Pero la inmensa mayoría, si en los tiempos de Noé se salvaron 8 personas, ¿cuántas se irán a salvar en estos tiempos? Ojalá que sean más de 8. Pero usted ve la gente, la indiferencia, la dureza, la ingratitud, la maldad, ¿no? Pero siempre en todos esos juicios que Dios hizo, siempre hubo una reserva, una simiente. Por eso dice Isaías que si Jehová no hubiera conservado simiente, vendríamos a ser como Sodoma y Gomorra, pero siempre ha habido en medio de ellos justos. Esos tiempos que le tocó ir, por ejemplo, a Lot, en esos tiempos de Sodoma y de Gomorra. Ustedes oyen hoy en día que ya los matrimonios entre los sexos, como aquella famosa frase hombre con hombre y mujer con mujer, eso ya está aprobado en muchos países. Aquí en Colombia ya se hizo el primer matrimonio entre homosexuales. Y uno se escandaliza de eso ahora, pero eso no es nuevo. Eso viene de los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Y ahí dice que Lot, este justo que vivía en medio de ellos, afligía su alma, viendo y oyendo la nefasta conducta de los impíos. ¿Cómo sería? Igual que nos pasa ahora a los que vivimos en otras realidades por la fe. Vemos y oímos las cosas que a diario suceden y uno se aterra. Y yo cada día me doy cuenta, gracias a Dios, que en verdad nosotros vivimos en otro mundo. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Uno oye y ve a la gente y, oh Dios, realmente nosotros vivimos en otro mundo. Aunque estamos en este mundo, pero no militamos según el mundo, porque lo nuestro es un reino espiritual. Vivimos otras realidades diferentes y por eso es que nos toca y debemos ser muy conscientes para no debilitarnos por la nefanda conducta de los impíos. Y la Biblia dice que nosotros nos toca para que nuestro corazón no se En el libro de Hebreos hay una advertencia. Hay una advertencia que bien vale la pena considerarla, porque son tiempos igual. Hebreos capítulo 3, dice el verso 12. Mirad, hermanos, como en los tiempos de estos hombres, ¿no? Hebreos 13:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado siempre ha sido un engaño y seguirá siendo un engaño. ¿Cómo no va a ser un engaño? Si promete cosas que a la final no son así. Por eso es que el instigador e inspirador de toda la maldad
el padre de la mentira, que no es otro sino Satanás, que peca ¿desde cuándo? Desde el principio, mentiroso y padre de mentira, porque todo mentiroso es hijo del diablo. Por eso es que la mentira es detestable, porque cada mentiroso es un hijo del diablo, porque él es el padre de la mentira. Y podemos ser engañados, ¿verdad? Lo que quiero llevarles es a esta reflexión. En todos estos tiempos siempre ha habido perversidad, ha habido maldad. El diluvio es una muestra de eso. Sodoma y Gomorra es otra muestra de eso, porque la gente se envaneció en sus maldades. Y ustedes han leído lo que dice la Biblia en Romanos, que ¿cuál fue el pecado de estas personas? Pues sí, dice sencillamente Romanos capítulo 1, porque ellos de alguna manera conocieron de Dios, pero no le glorificaron como Dios, como a Dios, ni dieron gracias. Supieron que había un Dios porque las cosas mismas visibles e invisibles son un testimonio vivo de que hay un Dios creador de cielo y tierra. Yo nunca he creído que esto apareció aquí por la casualidad. Yo nunca he creído eso. Yo siempre he creído lo que la Biblia dice, que todo esto existe porque hubo un Dios creador de cielo y tierra. Amén. Y toda esta creación de la cual vivimos, de la cual disfrutamos, y ver la ingratitud de la gente, no le dieron gracias. No darle gracias a Dios es un pecado, porque eso fue lo que llevó a esta gente a degenerarse. Como no tuvieron a quien retribuirle nada, ni a quien agradecerle nada, entonces no hay reconocimiento de Dios. Entonces todo el mundo hace lo que bien le parezca hacer, porque no hay un orden divino, ni hay un temor a nadie, ni a nada. Entonces viene la degeneración, porque así ha sido siempre entre el hombre. Por eso las doctrinas ateístas, marxistas y todo lo que pretende destruir la fe, siempre es donde más se anida la perversidad y la maldad, porque no hay temor. Amén. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 1, verso 21. Ojalá que los amigos puedan leer. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que ¿qué? Se envanecieron en sus razonamientos. Ellos mismos razonaron las cosas, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también los entregó a la inmundicia y a las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Está hablando de esos antepasados y también de los presentes, ¿no? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres,
recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué pasó? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, impuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Esta es una lista negra, por cierto, muy negra, que describe la realidad de lo que es el pecado, de lo que es el ser humano. Pero fíjese que así vivían. Así vivían. Entonces por eso vino la ley. Vino la ley. Siempre la ley viene cuando hay que reglamentar o corregir algo. Nosotros nunca tuvimos las leyes que hoy en día tenemos. Pero cuando se aumenta la iniquidad y se desborda la maldad, hay que crear leyes para tratar de impedir y reglamentar y castigar. Cuando yo era muy niño, yo no me acuerdo nunca que hubiera problemas. Siempre los han habido tal vez, pero no como ahora de la droga. Entonces los gobiernos se pasan creando leyes para castigar los infractores. Cuando se aumenta la maldad hay que ver cómo se corrige. Entonces siempre hay la ley, pero la ley no ha sido garantía, ni la ley misma dada por Dios, porque tampoco tenía ese fin, corregir, enmendar, no. La ley divina, la ley que vino en el Sinaí. ¿Dónde vino la ley? Yo estoy hablándole más que todo a los amigos que de pronto no conocen esta historia. Pero la ley vino en el Sinaí, en los 10 mandamientos. Eso está en Éxodo capítulo 20. Cuando después de ver la perversidad y el desbordamiento de la maldad, entonces vino la ley divina que reglamentó lo del pecado. Eran 10 mandamientos, de los cuales resultaron 612 artículos. Si usted se pone a leer todo lo que es la ley del Pentateuco, todo lo que implicaba y las recomendaciones y las sugerencias, lo minucioso de la ley, lo legalista de la ley, para que quedara todo ya reglamentado como pecaminoso, como malo, como lo que era. Entonces la ley vino, pero no trajo ninguna solución, porque lo que hizo fue encarcelar, como dice el hermano Eliseo, ponerlos en la cárcel a todos y vean a ver qué van a hacer. Pero ustedes son tan malos que lo único que merecen es la cárcel, merecen es la condenación, merecen es el juicio. Y yo creo que esa figura es muy válida, porque esa era la pregunta misma que se hacía el profeta Isaías. Vamos a leer en el libro del profeta Isaías, porque por ahí hay un texto que habla de que no abrió a los presos la cárcel. ¿Me ayudan con ese texto? Y también dice que ¿quién le quitaría el botín al valiente? ¿Y quién iría a liberar
al esclavo del tirano, de la cautividad. Dice Isaías 49, será quitado el botín al valiente, será rescatado el cautivo de un tirano. El cautivo es alguien que está preso, está detenido. Y la pregunta era, estoy leyendo en Isaías 49, 24, será quitado el botín al valiente. El botín, esa riqueza, ese hombre que fue creado en primera instancia en el Edén, que fue puesto allí como rey de la creación, coronado como rey de la creación, porque lo más grande de toda la creación es el hombre, y fue puesto allí como rey de la creación para que la cuidara, la subyugara y todo aquello. Pero de rey, por el acto de la desobediencia y por el engaño mismo de las tinieblas, pasó de rey a esclavo. Qué triste la realidad del pecado. De rey a esclavo. Del hombre que era la máxima expresión de la creación de Dios, puesto allí como rey, pasó a esclavo. Y ese era el botín que el diablo tenía, la corona de gloria que Dios había puesto en el hombre como rey. Él tenía ese botín ahí. Y entonces dice, será quitado el botín al valiente. ¿Quién le quitará ese botín a ese valiente? Ese valiente, entre comillas, era Satanás. ¿Será rescatado el cautivo del tirano? ¿Alguien será que va a sacar esos cautivos de la cárcel y va a liberarlos del tirano? Amén. Pero dice el verso 25, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado del tirano, y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Es una profecía muy bonita, muy hermosa. Bendito sea el nombre de Jesús, de lo que Dios a través de Cristo en su manifestación de carne venía a hacer a favor de la humanidad. Porque la ley, usted se imagina, cuando uno lee la ley, estábamos leyendo en Éxodo capítulo 20, todos los requerimientos de la ley. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo con los testimonios, no codiciarás. En fin, todo ese requerimiento de la ley, usted se imagina lo tedioso que debió haber sido para los que estaban bajo esa ley. Cada vez la conciencia les estaba acusando, honra a tu padre y a tu madre. Uy, yo desobedecí, o yo traté mal a mi papá. No cometerás adulterio. Ay, y cada rato ellos, cómo se confrontarían, cómo sería la vida de esas personas de difícil, porque sus propias conciencias los vivía acusando constantemente de violación de la ley. Esa vida debe haber sido una vida muy, ¿cómo se llama? Muy angustiosa, porque ellos querían hacer lo mejor para Dios porque había una ley, pero siempre estaban faltando de una forma o de otra, violentaban el requerimiento, la norma, y eso les afectaba la conciencia para con Dios, porque habían violado la ley. Y no era Dios el que los acusaba, eran sus propios razonamientos. La Biblia dice, acusándolos o defendiéndolos, eran sus propios razonamientos, sus propias formas de pensar y de ver y de interpretar la ley. Estaban encerrados, atrapados, estaban allí y nada podían hacer porque lo único era la ley. Y si no podían guardar la ley, ¿qué esperanzas tenían? ¿Cuándo saldrían de sus cárceles? ¿Cuándo se liberarían de esas ataduras, de esas ligaduras?
Seguramente que nunca lo iban a poder lograr, pero ese era el propósito de Dios, encarcelarlos, encerrarlos, hacerles ver la gravedad del pecado, ¿no? Entonces leemos en Romanos el capítulo 3, porque hay otra vez esa lista negra que leíamos ahora, Romanos 3, verso 9. Vea, lea conmigo Romanos 3, verso 9. No hay justo ni uno, porque este no es un problema solo del Antiguo Testamento, sino también del Nuevo Testamento, y es un problema de toda la humanidad, toda la vida. Romanos 9, 3, ¿qué dice? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de los antiguos, del pueblo de Israel. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, ¿qué? Están bajo pecado, como está escrito. Porque aquí vuelve Isaías, Pablo citando la profecía de Isaías, que leíamos ahora al comenzar, capítulo 59 de Isaías. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero aquí viene algo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahí están atrapados, ahí están encerrados, para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y mira lo que dice el verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley venía para decirle al hombre cuál era su real condición. Por eso es que yo vivo tan encantado del plan redentor de Cristo, tan feliz. Amén. Porque usted se imagina que, y me da tristeza por muchos hermanos que aunque son bautizados, y yo no sé si deba decir lo que voy a decir, pero siento decirlo, que aún hasta quizás hayan, según ellos, recibido el Espíritu Santo y todavía viven en esclavitud. Todavía viven en esclavitud, o hay un breve regreso como otra vez a atarse a cosas, ¿no? Ese era el problema de los Gálatas. Usted sabe que los Gálatas se habían convertido del judaísmo al cristianismo. Y luego estaban terminando otra vez en las prácticas judaicas. Entonces fue cuando Pablo les dice, tal necios sois, ¿se acuerdan de eso? Que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. De Cristo os desligasteis, o sea, de Cristo te soltasteis, todos los que por la ley se justifican, porque ellos tenían una tendencia a regresar otra vez y no entendieron la obra salvífica de Dios. Porque, es decir, quisiera terminar con este ejemplo de, no sé dónde está, bueno, aquí está. Quiero terminar con este ejemplo del buen samaritano. ¿Cómo interpretaban la ley y cómo algunos interpretan hoy en día también la doctrina? Por eso es tan importante pedirle a Dios revelación.
Yo creo que entendiéramos el Evangelio, mano, esto sería una delicia, pero de las grandes. Todos nuestros cultos serían verdaderamente una fiesta, porque uno viene a la iglesia a celebrar una victoria, un triunfo. Uno no viene a la iglesia a afligirse, a clamar, a llorar. Bueno, está bien, no es un pecado, porque la Biblia dice: el que está alegre, pues cante alabanza, y el que está triste, pues llore. Pero yo, en vez de llorar, prefiero cantar. Y si uno entiende el Evangelio, uno no viene a la iglesia a otra cosa, sino a celebrar la obra de la salvación. Porque es lo que nadie podía hacer, pero solo Cristo lo hizo. Amén. Miremos este relato importante de Lucas capítulo 10 y el verso 25, muy conocida esta parábola llamada del buen samaritano. Vamos a ver aquí lo que dice. No sé si me estoy explicando, porque es que a veces no es fácil. Ojalá que sí, porque a veces siento que no alcanzo a decir lo que quisiera decir. Pero bueno, sea Dios confirmando su palabra. Lucas capítulo 10, verso 25 dice: he aquí un intérprete de la ley. Este era un intérprete de la ley, o sea, la interpretaba. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, está hablando un intérprete de la ley con Cristo. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Miren la pregunta. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Porque la ley mandaba hacer. Y resulta que esto no es de hacer, es de creer. Porque cuando yo creo, hago. No hago para hacer, sino hago porque soy. No sé si a veces me entienden. Pero en todo caso le dice, él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Y miren la pregunta que le hace Jesús: ¿cómo lees? ¿Cómo lees? ¿Qué está escrito en la ley y cómo lees? ¿Cómo la interpretas? Entonces dice: y aquel respondiendo dijo, mire, ¿qué dijo? ¿Cómo está escrito en la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto. Mira, aquí hay una palabra muy interesante: haz esto. Es que el resumen de la ley es todo ahí, en el amor. La ley se reduce al amor, porque el amor lo es todo. Por eso es que Dios es amor. Y entonces dice: haz esto y vivirás, porque estás hablando de que la ley dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el día que nosotros amemos a Dios con todo el corazón, estamos hechos. Porque si amamos a Dios de todo corazón, quiere decir que lo más grande en la vida para nosotros es Dios. Amén. Y luego viene, claro, con toda el alma. Por eso el alma, que tiene que ver con los sentidos, con las emociones, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Entonces ámale y exprésale con tu alma, con tu mente, y vive feliz, agradecido, porque no eres un cualquiera, eres un hijo libre por la gracia y la misericordia de Jesús. Y fíjese que Jesús le dijo: bien has respondido. Eso es, amar a Dios. Haz esto y vivirás. Entonces fíjese usted que entonces el muchacho le dice, suponiendo que sea el muchacho, tal vez joven, ¿no? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, él quería justificarse a sí mismo, como a ver, ¿a dónde practico esto? No conocía al prójimo, se le perdió el prójimo. Entonces dice: ¿quién es mi prójimo? Pero quería justificarse a sí mismo. ¿Quién es mi prójimo?
Entonces viene la parábola explicativa que voy a acabar allí. Respondió Jesús y dijo, deténgase bien en esta parábola. Respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Imaginémonos un camino de Jerusalén a Jericó. Y iba y cayó en manos de ladrones. Ladrones siempre han habido. ¿Usted cree que ahora es que hay ladrones? Siempre han habido ladrones. Y estos ladrones, ¿qué dice? Le despojaron y además lo hirieron y se fueron y lo dejaron medio muerto. Ahí está tirado. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. El sacerdote era el ministro de la ley, ¿verdad? Y asimismo pasó un levita, otro también sacerdote, levita, llegando cerca a aquel lugar y viéndole pasó de largo. O sea, Jesús está diciendo, mira, los levitas y los sacerdotes que tienen que ver con la ley pasaron de largo. Nada hicieron, y es que nada podían hacer. No iban a hacer nada. Simplemente pasaron y vieron la tragedia del hombre muriéndose ahí tirado, enfermo, robado, herido. Y pasaron de largo porque nada podían hacer. Por más que hubieran querido hacer, no podían hacer nada. Pero entonces dice el verso 33, pero un samaritano, no tiene nada que ver con esto, viéndole, ¿qué dice? Fue movido a misericordia. Amén. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Esas heridas, aceite y vino, con eso curaban los heridos antiguamente, con el aceite y el vino. Y poniéndole en su cabalgadura le llevó al mesón y cuidó de él. Y al otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más y yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces viene una pregunta interesante. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Claro, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo. Es decir, ¿qué fue lo que salvó a ese hombre? La misericordia de alguien que fue movido. Y ese que fue movido desde el cielo es el mismo Dios. Ese es el samaritano que vino a curar la herida suya y la herida mía y me dejó en el mesón y aquí estamos cuidados por él hasta que él venga. ¡Aleluya! ¡Dele gloria a Jesús! ¡Esto es grande! Fíjese usted, nada se podía hacer por ese samaritano, ni el levita, ni el sacerdote. Mano, la religión fue un tiempo perdido. Yo fui católico hasta que me convertí muy jovencito. La religión es inútil. Y no solamente la religión católica, la religión pentecostal también. Porque si esto se nos vuelve religión, nos acabamos espiritualmente. Esto no es religión, esto es poder de Dios para vivir en libertad, con la libertad con que Él nos hizo libres. ¡Aleluya! El evangelio no es una religión, es un poder que transforma, que da vida, da realización, da felicidad, da libertad. Alabado sea el nombre de Jesús.
Solo la misericordia de ese que fue movido, tan hermoso Dios. Yo no le conozco, decir a veces, cuando yo conocí a Dios, exagerado hermano, exagerado. No ha conocido a Dios, yo tampoco, pero lo poquitico que conozco de Dios me hace pensar que Él es tan sublime, al inexplicable. Aleluya. Si esa gotica, esa lucecita que me tocó en el profundo de mi ser, me hace sentir momentos tan felices y me llevó a renunciar a tantas bagatelas de la vida para consagrarme a esta verdad divina. ¿Cómo será el día que yo pueda ver a Dios? Porque yo aspiro un día a verle. Aleluya. Juan dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero que un día le veremos tal conforme Él es. Nosotros no hemos conocido a Dios, pero Dios sí nos ha conocido a nosotros. Amén. Pero Dios fue movido a misericordia. Ese texto de Isaías que nos lo citan mucho. ¿Y yo qué hago aquí si mi pueblo llevado en cautiverio? Yo mismo que hablo, el que sus salidas son desde el principio, que no es otro que Dios. Yo mismo que hablo, he aquí yo estaré presente. Lo más hermoso que ha habido en este planeta Tierra es la visita literalmente de Dios. Oh, Madisama. Himahawayu disamaye. Oh, Namahawa disamaye. Himahawayu samaye. Aleluya. Lo más grande que ha habido es eso, el advenimiento de Dios a la tierra en forma humana para comprar no una finca. Qué hermoso, ¿verdad? Pero ¿para qué comprar nada si todo es de Él? Lo único que se le ha perdido es la oveja, que es usted y soy yo. Y vino a comprarla. Vino a comprarla. Amén. Hermano, comprados por sangre. Comprados a precio de sangre, a precio de vida. Que no venga el diablo aquí a decirme mentiras, porque es un mentiroso. Somos libres con la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Aleluya, aleluya. Por eso, mis hermanos, terminando como siempre, a ver si termino a la final. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, si no me falla la memoria, no soy muy bueno para memorizar. Bueno, Mateo 5 y el verso 17. Precisamente habla de Jesús y la ley. Mateo 5:17. Escuche esto. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Abrogar, o sea, yo no he venido para hacer nulo la ley. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Porque lo que no pudieron nadie cumplir, Él vino a cumplirla. La ley nadie la cumplió. El único que la cumplió es el mismo que la dio. Dios, en su manifestación, dice: yo no vine a abrogarla, porque si la dio, por algo la dio. Y Él la dio y sabía que nadie la iba a cumplir. Pero Él vino a cumplirla por usted y por mí. Amén. Pero miren lo que dice: porque de cierto, ¿están conmigo? De cierto digo, hasta que pase el cielo y la tierra,
Esto es delicado. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Cada cosa tiene que tener un cumplimiento, porque esa ley no la dio cualquiera. Esa ley la dio el legislador de los legisladores. Porque él mismo fue el legislador, él mismo fue el juez y él mismo es el abogado. Qué rico tener un Dios así. Es legislador, es juez y es abogado. ¿Cuál es el problema? Felices vivimos, felices, felices. Esto está completo, mi hermano. Esto no hay nada que añadirle, esto está hecho, esto está para vivirlo, para gozarlo. Aleluya. Fíjese esto. 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, que dice, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraríais en el reino de los cielos. Si la justicia del escriba y del fariseo era esa, conocía, el escriba la escribía, la transcribía y se justificaba porque la conocía la ley. El escriba, no, escribano que escribía. Y el fariseo, la religión. La religión es detestable. Alguien dijo, es el opio de los pueblos. Yo creo que hasta razón tienen. Porque una religiosidad, yo pienso que una religiosidad simplemente aburre, cansa. Por eso mucha gente se aparta de Dios, porque no han entendido el evangelio. Bendito sea Dios. Si vuestra justicia no fuere mayor, el fariseo religión mantenía señalando al fulano, al perano, al mengano, a ver quién se equivocó para el dedo señalador. Y Jesús le dijo, hipócritas, fariseos, ¿no sabéis que el siervo, si está en pie, para su señor está en pie? Y si se cae para su señor. Pero ¿quién eres tú que juzgas al siervo ajeno? Porque el único Señor se llama Jesús de Nazaret. Amén. Los fariseos, su religiosidad de rituales, de mandamientos, de hagas, de digas, de vayas y de pongan cargas y enseñen doctrina de hombres y mandamiento de hombres. Religión aburridora, cansona, qué pereza esa religión. Pero qué linda la salvación. Amén. Si vuestra justicia no es mayor, la justicia nuestra tiene que estar por encima de la justicia del fariseo. El fariseo se justificaba en su religiosidad y el escriba en que conocía la ley, pero la justicia tiene que ser mayor. Y para que sea mayor, tiene que estar basada en el mayor. Y el mayor es Cristo, porque Él fue el que vino y cumplió la ley. Dígale siempre al diablo cuando lo acuse, porque ese es el problema de muchos cristianos. Viven en muchos altibajos espiritualmente, porque viven en defensa de sus razonamientos, de sus lógicas, acusándolos o defendiéndolos sus propios razonamientos. Entonces cuando hacemos algo nos sentimos bien. Ay, ese campamento de jóvenes, bueno, yo está bien, vamos al campamento, yo también voy a ir y los animo que vayan. Pero no tomen eso como la gran panacea. Ay, es que la convención, ay, es que la vigilia. Eso hay que ir si se puede y gloria a Dios si está bien ir. Pero esos son pañitos de agua tibia, hermano. Es decir, usted tiene que aprender a gozarse. Usted no puede depender, ay hermano, estoy tan feliz. No, pero no es feliz porque es salvo y por lo que Dios hizo, sino por lo que usted hizo. Ay, es que qué campamento que tuvimos. Bueno, gloria a Dios. Si estuvo bueno, pues bueno, gloria a Dios.
Pero yo diría, no es el campamento bueno que tuvimos, es el Cristo tan bueno que tenemos. Amén. Aprendamos a ser cristianos con convenciones, sin convenciones, con campamentos, sin campamentos. Eso no quita ni añade mucha cosa, pero lo grande es lo que Cristo ha hecho ya en nuestras vidas, como para que podamos vivir realmente felices. ¡Aleluya! Amén. No estoy diciendo con esto que no vamos al campamento, es bueno. A mí también me gustan los campamentos y voy a ir. Y escríbanse y vamos al campamento. Pero yo digo, no hagamos de la vida cristiana cositas tan tontas, discúlpeme la expresión. Recuerdo un hermano que él decía, hermano,